tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Perdón. Empiezo otra vez. Saio publikoa da, hemen jorratutako gaiak herritarrei ezagutarazteko asmoz grabatu eta zabaldu egingo da. Ona, bertarituko pertsonak ere libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que las mismas obtengan. El punto 1 del orden del día, el punto único, y hemos convocado de forma urgente la comisión, es el expediente 2714/2021, cesión a Diputación Foral del local de Tepeyac número 11. El objeto de la convocatoria es que estábamos tratando con Diputación la cesión de este local para instalar un servicio social, en este caso un centro de día, y bueno, las últimas reuniones han sido esta semana y ellos nos expresaron la necesidad que tenían de que hiciéramos la cesión urgente por cuestiones presupuestarias en todo el trámite que tienen que hacer ellos para poder... estoy justificándolo. Estoy justificando la urgencia. Entonces, lo que nos pidieron que, por favor, a ver si lo podíamos hacer para que a ellos les dé tiempo de llevar toda la tramitación y para poder hacer la inversión en este año. Entonces, por eso es traerla a la comisión de forma urgente a la aprobación y queremos llevar la aprobación al pleno siguiente para poder hacer ese trámite en el plazo que nos solicita Diputación. Por eso lo hemos hecho de forma urgente. Eso es, no sé si tenéis algo que decir sobre la urgencia. Simplemente, dentro de una hora la vas a llevar a pleno. Sí. Esta no tiene nada que ver con la del otro día. Son cosas distintas. Lo del otro día era meterle en el inventario. Vale, o sea, que estás completando simplemente el procedimiento. Se está completando el procedimiento. Vale, ¿y lo puede dictaminar ahora y meterlo dentro de una hora, Marisa? Está incluido, o sea, se incluirá en el orden del día, no se incluye en el orden del día, pero queda fuera del orden del día dictaminado ya por la comisión. Vale, yo si Marisa dice que no hay... Se votará la urgencia también. Sí, no hay ningún problema. Simplemente, como pensábamos que era un anexo a lo del otro día, pues queríamos preguntar... Son cosas distintas. Sí que es cierto que para dar este paso hacía falta el otro. Lo que pasa es que hemos mantenido una reunión esta semana y la cosa se ha... No hay ningún problema. Si es para un centro de día en Zalla y es con el carácter que estás manifestando, por nuestro lado no hay ningún problema por la urgencia. Josu. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Abstenciones? Bueno, pues el punto en orden del día es el expediente 2714/2021, cesión a Diputación Foral de Vizcaya del local de Tepeyac número 11. ¿Kepa? Bueno, como bien decía Juanra, lo que traemos es la cesión del local, ¿vale? La cesión del local a Diputación con el convenio de colaboración con el correspondiente. Bueno, lo que tiene previsto Diputación es poner en marcha un centro de día que será referente de la comarca y que dará servicio a la misma. Las necesidades que nos transmitió la Diputación fue que necesitaba un local de al menos 500 metros cuadrados y es el que hemos puesto a su disposición. Se trata de una inversión inicial en Zalla de más de $500.000 euros que será a cargo de la Diputación y posteriormente pues, costeará la gestión propia del centro. Nos encontramos en un municipio en el que tenemos un 20% de población de más de 65 años y este servicio pues, lo que nos va a permitir es dar un servicio completo al usuario y tanto a las personas y profesionales que son los cuidadores, pues tener un centro de respiro. Vamos. Simplemente preguntaros un poco por los tiempos de este proyecto y luego qué alternativa le vais a dar a los trabajadores municipales que están ahí alojados actualmente. ¿Qué tenéis previsto? Saberlo, sin más. Perdón. Gracias.
Los tiempos, precisamente ese es el problema, que ahora mismo pues tienen que poderse hacer proyecto para poder ejecutar, para lo que tengan que hacer dentro de la propia lonja. Entonces necesitamos empezar a poner a disposición. Ellos no pueden empezar a poner partidas encima de la mesa si no tienen la propiedad o la cesión del local. Los tiempos los marcarán ellos. Tendría uno, pero me equivocaría si te lo dijera. Esperamos que meses. Sí. En cuanto a la brigada que tiene allí de obras, no se cede todo el local, sino que se cede una parte de él. Nos queda otra parte, que es la que da hacia el cementerio, más hacia Balmaseda, quedarán, no sé los metros exactos, 300 y pico, 400. Y estamos buscando otra localización. Creo que es una buena idea sacarlos de mitad de las calles, porque no tiene mucho sentido que tengamos allí gente haciendo ruido y los coches y todo metidos debajo de viviendas. Buscarles un pabellón o algún sitio donde podamos meterles de una forma definitiva. ¿Vale? Pero estamos en ello. Tenemos alguna idea, pero todavía cuando tengamos algo definitivo os contaremos. Muy bien. Josu, ¿alguna cosa? Nos pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. No habiendo más asuntos, se va a dar la sesión.